El mal no lo cometen las personas que se sienten inseguras acerca de su rectitud, que cuestionan sus propios motivos, que se preocupan por traicionarse a sí mismas. El mal en este mundo es cometido por los gordos espirituales, por los fariseos de nuestro tiempo, los hipócritas que creen que están sin pecado porque no están dispuestos a sufrir la incomodidad de un autoexamen significativo. La mayoría de los políticos se proclaman a sí mismos como ejemplos de virtud, pero muchos de ellos mienten compulsivamente, se involucran en la corrupción, censuran y demonizan a aquellos que no están de acuerdo con ellos, y promulgan políticas que destruyen la sociedad. ¿Son conscientes estos políticos de su hipocresía? ¿Realmente creen en la imagen moralmente recta que intentan retratar? En este video, basándonos en los conocimientos del psiquiatra estadounidense M. Scott Peck, exploramos la psicología del narcisismo maligno para comprender mejor el mal que ha infectado la política moderna. M. Scott Peck define el mal como esa fuerza que reside dentro o fuera de los seres humanos, que busca matar la vida o la vitalidad, o como continúa, el mal es life, deletreado al revés. El mal está en oposición a la vida. Específicamente, tiene que ver con la matanza innecesaria, matar que no es requerido para la supervivencia biológica. El mal es también aquello que mata el espíritu. Hay varios atributos esenciales de la vida, particularmente de la vida humana, como la sensibilidad, la movilidad, la conciencia, el crecimiento, la autonomía, la voluntad. Es posible matar o intentar matar uno de estos atributos sin destruir el cuerpo. Todos somos capaces de cometer actos malvados. Como señaló Alexander Solzhenitsyn, la línea que divide el bien y el mal corta a través del corazón de cada ser humano. No obstante, dos tipos de personas son particularmente propensas a acciones malvadas: los psicópatas y los narcisistas malignos. El potencial del psicópata para el mal es bien conocido, pero son los narcisistas malignos quienes pueden ser responsables de más mal en el mundo, ya que superan en número a los psicópatas, y como escribe Peck en Gente de la Mentira. Sería bastante apropiado clasificar a las personas malvadas como constituyendo una variante específica del trastorno de personalidad narcisista. Los psiquiatras han comenzado a prestar cada vez más atención al fenómeno del narcisismo, pero nuestra comprensión del tema todavía está en su infancia. La característica central del narcisismo es un sentido inflado de uno mismo. Los narcisistas están demasiado confiados y se admiran a sí mismos en un grado que no está justificado por la realidad de quienes son o lo que han logrado. La fascinación del narcisista con una imagen grandiosa de sí mismo lleva al egocentrismo, reduciendo su capacidad para empatizar con los sentimientos y experiencias de otras personas. El narcisismo existe en un continuo. Algunas de las formas más leves de narcisismo, como identificarse con una imagen idealizada de uno mismo creada en las redes sociales, son poco saludables, pero relativamente benignas. En el extremo del espectro se encuentra la patología del narcisismo maligno, en la cual uno se identifica con una imagen ilusoria de pureza moral. O como explica Peck, totalmente dedicados a preservar su autoimagen de perfección, los narcisistas malignos están incesantemente comprometidos en el esfuerzo de mantener la apariencia de pureza moral. Aunque parecen carecer de cualquier motivación para ser buenos, desean intensamente parecer buenos. Su bondad es todo a nivel de pretensión. Es, en efecto, una mentira. Por eso son la gente de la mentira. El narcisismo maligno es un fenómeno defensivo que tiene sus raíces en un miedo profundo de ser inferior o inadecuado, particularmente en asuntos de moralidad. Debido al trauma infantil, crecer con padres hipersíticos o narcisistas, o por otras razones de crianza, socialización o genética, el narcisista maligno no puede reconocer que, como todos los demás, comete errores, se comporta inmoralmente y posee un potencial para el mal que está arraigado en la naturaleza humana. O como escribe Peck, ¿cuál es la causa de esta imagen arrogante de perfección, este tipo de narcisismo particularmente maligno? Básicamente, es miedo. Los narcisistas malignos,
están continuamente aterrorizados de enfrentarse cara a cara con su propio mal. Este terror es tan crónico, tan entretejido en el tejido de su ser, que pueden no sentirlo como tal. Y si pudieran, su omnipresente narcisismo les prohibiría reconocerlo. Cuando las personas psicológicamente sanas cometen un acto inmoral o malvado, reconocen su mal hacer, sienten culpa y remordimiento, e intentan enmendarse volviendo al lado del bien. La mayoría de nosotros, en otras palabras, tenemos una conciencia funcional que impone restricciones morales a nuestro comportamiento. La conciencia del narcisista maligno, en contraste, se ve obligada a entrar en un estado de latencia mediante actos continuos de autoengaño. Como la identidad del narcisista maligno está anclada en una imagen grandiosa de bondad moral, cuando falla moralmente, recurre a racionalizaciones, confabulaciones y otros mecanismos de defensa para mantener una sensación de rectitud moral, evitando así la conciencia y escapando de los sentimientos de culpa. Debido a que el narcisista maligno silencia su conciencia con autoengaños continuos, puede mentir repetidamente y comportarse de manera contraria a la vida, pero aún creer que está en el lado del bien. O como explica aún más Peck, no son sus pecados en sí lo que caracteriza a los narcisistas malignos, sino la sutileza, la persistencia y la consistencia de sus pecados. Esto se debe a que el defecto central de los narcisistas malignos no es el pecado, sino la negativa a reconocerlo. En lugar de carecer de un sentido de moralidad de manera dichosa, como el psicópata, los narcisistas malignos están continuamente comprometidos en barrer las pruebas de su mal bajo la alfombra de su propia conciencia. Es de su fracaso para juzgarse a sí mismos que surge su mal. Uno de los principales mecanismos de autoengaño que el narcisista maligno utiliza para evitar la conciencia de su yo moralmente imperfecto es, paradójicamente, el mismo mecanismo que lo lleva a cometer algunos de sus actos más malvados. Este mecanismo es el chivo expiatorio, que, como señala Peck, funciona a través de un mecanismo que los psiquiatras llaman proyección. El narcisista maligno externaliza inconscientemente las emociones y motivaciones que no puede aceptar en sí mismo, atribuyéndolas a otras personas, y luego culpa a estos objetivos por lo que en realidad son sus propios fallos morales y malas acciones. Una característica predominante del comportamiento de los narcisistas malignos es el chivo expiatorio. Debido a que en su corazón se consideran irreprochables, deben arremeter contra cualquiera que los reprenda. Como deben negar su propia maldad, deben percibir a los demás como malos. Nunca se consideran a sí mismos como malvados, por otro lado, ven mucho mal en los demás. El chivo expiatorio narcisista está en plena exhibición en el mundo político. Muchos políticos hoy en día están tan desesperados por parecer moralmente rectos que se niegan categóricamente a considerar la posibilidad de que sus políticas, mandatos y reformas sociales sean los principales impulsores de gran parte de lo que está mal en la sociedad. Cuando se les presenta evidencia de sus fracasos catastróficos o cuando otras personas desafían su imagen moralmente impecable, los narcisistas malignos políticos se niegan a aceptar la culpa y, en cambio, redoblan sus políticas y echan la culpa de los problemas de la sociedad sobre sus chivos expiatorios favoritos, ya sean otras naciones, oponentes políticos, o individuos que simplemente tienen opiniones políticas diferentes. O como explica Peck, curiosamente, los narcisistas malignos a menudo son destructivos porque están intentando destruir el mal. El problema es que ubican erróneamente el foco del mal. En lugar de destruir a los demás, deberían estar destruyendo la enfermedad dentro de ellos mismos. Como la vida a menudo amenaza su autoimagen de perfección, los narcisistas malignos a menudo están ocupados en odiar y destruir esa vida, generalmente en nombre de la rectitud. Sacrifican a otros para preservar su autoimagen de perfección. Crean para aquellos bajo su dominio una sociedad enferma en miniatura. Al observar el estado enfermo de la sociedad, podemos sentirnos tentados a imponer el diagnóstico de narcisismo maligno a cualquier político que desaprobemos.
Pero al hacerlo, corremos el riesgo no solo de un diagnóstico erróneo, sino peor aún, de imitar el comportamiento de chivo expiatorio del narcisista maligno. O como reflexiona Peck, de hecho, ¿no podría ser culpable de maldad yo mismo al etiquetar a otros que no están de acuerdo con mis opiniones? ¿No podría estar mal utilizando el concepto de mal al aplicarlo fácilmente a cualquiera y a todos los que se oponen a mi juicio? Para evitar diagnosticar erróneamente y hacer chivos expiatorios a los demás, necesitamos ser más conscientes de nuestro lado oscuro. Cuanto más conscientes seamos de nuestros propios fallos morales y nuestro potencial para el mal, menos probable es que proyectemos nuestro lado oscuro en los demás. O como escribe Jung, muchas proyecciones pueden finalmente integrarse de nuevo en el individuo una vez que reconoce su origen subjetivo. Pero al enfrentarnos a nuestro lado oscuro, hacemos más que retirar nuestras proyecciones. También desarrollamos un sexto sentido para detectar la oscuridad que se esconde detrás de la máscara moralmente pura de los narcisistas malignos. Porque, como observó la psicóloga Marie-Louise Bonfrance, si uno conoce las posibilidades de maldad dentro de uno mismo, entonces desarrolla una especie de segunda vista o capacidad para percibir lo mismo en otras personas. Descender a las profundidades de la propia maldad generalmente permite desarrollar el reconocimiento instintivo de elementos correspondientes en otras personas. Con una mayor capacidad para detectar el mal, podemos ayudar a otros a superar su ingenuidad respecto a la realidad del mal humano. Porque la razón por la cual los narcisistas malignos son capaces de obtener apoyo popular y persistir en posiciones de poder político, es porque la mayoría de las personas se niegan a comprender el hecho de que alguien que se esfuerza tanto por parecer bueno, puede en realidad ser moralmente corrupto. La mayoría de las personas, en otras palabras, no reconocen que el mal tiende a disfrazarse de bien. O como observó el psicólogo Erich Fromm, la principal falacia que impide a las personas reconocer a los potenciales Hitlers antes de que hayan mostrado sus verdaderos rostros, radica en la creencia de que un hombre totalmente destructivo y malvado debe ser un demonio y parecerlo, que debe llevar la marca de Caín tan visiblemente que todos puedan reconocer su destructividad desde lejos. Esos demonios existen, pero son raros. Mucho más a menudo, la persona intensamente destructiva mostrará una fachada de amabilidad, hablará de sus ideales y buenas intenciones. Por lo tanto, mientras uno crea que el hombre malvado lleva cuernos, no descubrirá a un hombre malvado. A medida que más de nosotros nos volvemos conscientes del mal político que está dividiendo y destruyendo la sociedad, deberíamos intentar, en la medida de lo posible, no permitir que la ira y el odio empañen nuestros intentos de ser una fuerza del bien. Los narcisistas malignos son fáciles de odiar, pero albergar odio solo nutre su malevolencia y nos convierte en blancos fáciles de hacer chivos expiatorios. El odio también nos daña a través del estrés que genera en la mente y el cuerpo. En lugar de acumular odio, deberíamos enfocar nuestras energías en difundir la verdad, ya que la verdad es una de las armas más grandes contra el mal, de ahí que a Satanás a menudo se le refiera como el padre de las mentiras. Deberíamos señalar la hipocresía de los narcisistas malignos políticos, exponer sus mentiras, burlarnos de su orgullo moral desmesurado y observar cómo la verdad hace que su comportamiento sea cada vez más desesperado, errático y, finalmente, autodestructivo. El orgullo precede a la caída. O como concluye M. Scott Peck, los malvados odian la luz de la bondad que los muestra, la luz del escrutinio que los expone, la luz de la verdad que penetra su engaño.